Mi mamá nunca creyó en brujas, hasta la noche en que vio a una mujer parada fuera de mi ventana, llamándome por mi nombre. Mi mamá y yo caminábamos por la calle, entre los puestos, comprando cosas en los vendedores de afuera. Ya era tarde, el sol empezaba a bajar y algunas luces se iban encendiendo, haciendo que las sombras se largaran entre la gente. Todavía había ruido, música y movimiento, pero a esa hora todo se sentía distinto. En mi familia siempre se decía que cuando oscurecía no era buena idea andar con niños en la calle. No lo decían como advertencia ni como cuento, solo como algo que se daba por entendido, aunque nunca nos explicaron exactamente por qué. Yo iba agarrada de la mano de mi mamá cuando de repente la vi. Era una señora mayor, parada un poco más atrás, entre la gente. No hacía nada en especial, solo estaba ahí mirándome. Al principio pensé que era alguien conocida, pero enseguida supe que no. Nunca la había visto antes. En mi casa siempre se hablaba de brujas como algo real, pero no como cuentos para asustar, sino como advertencias que se decían en voz baja, casi como reglas que no se cuestionaban. La señora levantó la mano despacio y me saludó. Me sonrió, pero algo en su sonrisa me incomodó, y sentí un nudo en el estómago. Me escondí detrás de mi mamá sin decir nada, apretándome contra su pierna. Cerré los ojos solo un segundo y, cuando volví a asomarme, la señora seguía ahí, mirándome como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Entonces habló, y dijo mi nombre, Alicia. Sentí frío en la espalda y le jalé la mano a mi mamá para decirle que una señora me estaba hablando. Mi mamá volteó de inmediato, molesta, pensando que yo estaba inventando algo, y miró hacia donde yo estaba señalando. Me preguntó dónde, y yo estiré el dedo, temblando, diciéndole que estaba justo ahí, frente a nosotras. Mi mamá no vio a nadie. Solo había gente caminando, puestos, luces encendiéndose y ruido por todos lados. Me dijo que dejara de señalar, que no molestara y que caminara. Yo no insistí, pero sabía lo que había visto, porque mientras mi mamá me regañaba, la señora seguía ahí, mirándome y sonriendo. De regreso a la casa ya era de noche. Caminábamos por la misma calle de siempre, pero ahora casi no había luz, solo algunos focos lejanos y las sombras de las casas. Yo seguía agarrada de la mano de mi mamá, mirando hacia atrás de vez en cuando, porque sentía que algo venía detrás de nosotras. No sabía qué era, solo veía una sombra a lo lejos, a ratos, entre la poca luz. A veces parecía detenerse cuando yo volteaba, otras veces sentía que estaba más cerca. No dije nada. Mi mamá ya se había molestado antes y no quería que pensara que estaba inventando cosas otra vez. En mi familia siempre se decía que las brujas no se llevaban a los niños a la fuerza, que primero los seguían, los llamaban, y que saber el nombre era importante, aunque nadie explicaba por qué. Cuando por fin llegamos a la casa, sentí alivio al entrar, pero no se me quitó la sensación de miedo. Traté de distraerme y me senté en la sala a ver la televisión mientras mi mamá hacía otras cosas. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido bajo del televisor. Después de un rato escuché algo en mi cuarto. Me levanté despacio y caminé por el pasillo sin hacer ruido. Cuando llegué, me acerqué a la ventana, y ahí estaba. Era la misma señora, parada afuera, muy cerca del vidrio, mirándome como si me hubiera estado esperando. Me sonrió de la misma forma y levantó un poco la mano, llamándome. Me dijo que fuera con ella. No recuerdo exactamente qué palabras usó, solo recuerdo que sabía que me estaba hablando a mí, como si ya me conociera. Grité del miedo. Mi mamá llegó corriendo al cuarto y me preguntó qué pasaba. Yo señalé la ventana, llorando, diciéndole que la señora estaba ahí, y esta vez, mi mamá sí la vio. Vio a la señora parada fuera de mi ventana. Mi mamá se quedó mirando unos segundos sin decir nada. Yo seguía señalando, llorando, repitiendo que la señora estaba ahí, hasta que de pronto mi mamá parpadeó, y la ventana ya estaba vacía. La señora había desaparecido. Mi mamá no se movió de inmediato, se quedó quieta, como tratando de entender en qué momento se había ido, mirando hacia la calle oscura. Luego cerró la cortina con rapidez y me jaló lejos de la ventana sin decir una sola palabra. No pasaron ni 2 minutos cuando escuchamos algo arriba de la casa. Eran pasos, lentos e irregulares, como si alguien estuviera caminando con cuidado sobre el techo. Mi mamá levantó la cabeza al instante y yo me quedé paralizada. Los pasos se detuvieron justo encima de nosotros y por un momento, hubo un silencio tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Entonces se escuchó una risa, corta y extraña.
seguida de un sonido que yo no conocía bien en ese momento, pero que mi mamá sí reconoció. Era un ruido agudo, como el de un ave grande, muy cerca de la casa. En mi familia siempre se decía que cuando una bruja se iba, no siempre se iba lejos. Mi mamá se puso pálida, me agarró fuerte del brazo y me dijo en voz baja que no me moviera, que no mirara hacia arriba y que no hablara. Yo nunca la había visto así. No estaba enojada, estaba asustada. Los pasos se escucharon una última vez, moviéndose de un lado a otro del techo, como rodeando la casa, y luego todo quedó en silencio. Mi mamá no esperó más y se fue directo a la cocina. Escuché cómo abría un cajón. Sus manos temblaban tanto que los cubiertos sonaban entre sí. Regresó con unas tijeras abiertas en forma de cruz y sin decirme nada me llevó a mi cuarto. Levantó la almohada y las puso debajo, justo donde iba mi cabeza, y luego tomó un puño de sal para dejarla caer despacio en el marco de la ventana. No me explicó nada. No parecía algo que estuviera improvisando. Era algo que ya sabía hacer. Murmuraba palabras muy bajito, palabras que no entendí, pero que sonaban a rezo. Me dijo que me acostara y que no mirara hacia la ventana, pasara lo que pasara. Desde la cama seguía escuchando el techo. Ya no eran pasos claros, era como si algo se arrastrara, moviéndose lento alrededor de la casa. De pronto volvió esa risa, más lejos ahora, mezclada con ese sonido de ave que se escuchaba triste y enojado al mismo tiempo. Mi mamá se sentó a un lado de la cama y no se movió. Tenía la mirada fija en la puerta, como si estuviera esperando que algo intentara entrar. Después de un rato, todo quedó en silencio y mi mamá no se movió hasta estar segura de que ya no se escuchaba nada. A la mañana siguiente quitó las tijeras y limpió la sal como si nada hubiera pasado, sin hacer preguntas y sin dar explicaciones. Nunca volvió a mencionar a la señora ni volvió a decir la palabra bruja. Pasaron los años, y ya de adulta, entendí que esa noche mi mamá no reaccionó por miedo, sino por memoria. Por cosas que le habían enseñado antes de que yo naciera. Durante meses siguió poniendo tijeras abiertas debajo de mi almohada cada noche, y cuando por fin me atreví a preguntarle por qué, solo me miró y me dijo que algunas cosas no se van, solo aprenden a esperar. Si has vivido algo que nunca has contado, este espacio es para ti. Suscríbete y comparte tu historia. A veces, contarla es la única forma de que deje de seguirte. Hasta la próxima.